Muy bien, bienvenidos. Soy el doctor Alberto Ramírez, junto con el doctor Fernando Valero, la coordinación y la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Estamos aquí con un tema muy interesante, regreso a la actividad física y deportiva después de un reemplazo de hombro. Entonces nos agrada que estemos aquí participando de la unidad de cirujanos de hombro y codo. Y sin más por el momento, me gustaría iniciar la plática. Entonces le doy una cordial bienvenida a mi maestro, el doctor Fernando Valero, para poder comenzar en esta sesión de ortopedia mensual. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, provecho. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar primero, vamos a iniciar con una plática. Este tema lo revisamos hace 3 años y en ese entonces hicimos una encuesta que conseguimos a 50 ortopedistas que quisieron contestar y estos fueron los resultados. Artroplastia, actividad física y deportiva, ¿a quién se le ocurre esa barbaridad? Las prótesis están hechas para recuperar movilidad y que no hagan deporte. Solo se pondría a practicar deporte con una prótesis. Dile que no te haces responsable si se pone a hacer actividad física o deportiva, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Y esto, pues, es sabiduría popular, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es la realidad? Cuando nosotros vamos a buscar, tenemos que entender que estamos envejeciendo. Y no hablo nada más a título personal, aquí veo muchos jóvenes. Pero estos jóvenes también van a envejecer en algún día. Y las prótesis se ponen fundamentalmente en los pacientes de tercera edad, aunque ya las indicaciones de artroplastía, incluyendo el hombro, ya están abajo de los 60 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Bueno, pues lo que buscamos nosotros es cumplir con estos principios que da la Academia Americana de Corazón, que da la Academia Americana de Medicina Deportiva, y dice que todos los adultos pueden poder practicar actividades, pero que se vinculan a la flexibilidad que tienen. Si tenemos un paciente que tiene rigidez, que tiene espasticidad por sus trastornos neurológicos propios de la edad o de otra enfermedad, pues no le podemos poner a hacer cabriolas, ¿de acuerdo? Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber actividades que mejoren el equilibrio del paciente para evitar caídas. Las caídas es un grave problema en el adulto mayor, ¿de acuerdo? Tiene que haber una fase aeróbica moderada, fortalecimiento para evitar la sarcopenia, reducir el sedentarismo y manejar los probables problemas de riesgo. Esa es la indicación de que el paciente tenga actividad física. Actividad física o deportiva. Bueno, la actividad física es aquella que el paciente desarrolla con la idea de mantenerse activo. El deporte deportiva es algo que es sancionado o que tiene un mínimo de 500 kilocalorías a la semana de consumo. Eso es lo que debe ser la actividad física o deportiva, ¿sí? Es importante que conozcamos la mecánica del deporte, de la actividad que quiere nuestro paciente y saber si es de contacto, si tiene un torque incrementado, etcétera. Esto es parte de una encuesta que se hizo. En se dividió en los deportes en contacto, no contacto, pero de alta resistencia, de baja resistencia, y aquellos deportes donde no interactúan las extremidades torácicas. Les voy a presentar varios reportes en los que lo que quiero ejemplificar es que no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Este es un reporte, estos son los trabajos, ¿de acuerdo? Los deportes que ubicaron, fíjense, 82% autoriza el peso, autoriza el uso de las máquinas, ¿de acuerdo? Tenis, y vemos que el soccer, vaya, muchos autorizan más el uso de pesas que jugar soccer en un operado de hombro, así como que cuestionamos cuáles son los parámetros. En realidad no existe, como les digo, ¿sí? una forma consensada para autorizar que el paciente vaya al deporte. Esta es una encuesta que se hizo. En esta encuesta volvemos a ver, este trabajo es más interesante porque lo divide por tipo de prótesis. Esta es una total, la hemiartroplastía, la reversa, el resurfacing numeral, el resurfacing total. ¿De acuerdo? Ahorita podríamos meter aquí las STEM, podríamos ponerlas ahí.
y veamos que la mayor parte se van a agrupar en las que son de bajo impacto y obviamente en las que no utilizan la extremidad torácica. En esta revisión, ¿de acuerdo? Sí. Vemos que las prótesis totales regresan entre el 75 y 100%, las reversas entre el 75 y el 85%, y las hemiartroplasias entre 67 y 76. La hemiartroplastía es la que tiene el peor pronóstico para la actividad física y deportiva. ¿De acuerdo? Se recuperan relativamente rápido, pero no tienen el mejor pronóstico. ¿De acuerdo? Este es otro paciente en el que lo interesante de este otro artículo es, aquí lo que es interesante es que los pacientes que ya tenían historia de práctica deportiva se operan y son los que es más fácil que vuelvan a tener una actividad deportiva o que regresen a la actividad deportiva. En esta, ¿sí? Después de la reparación, no parece parecer que, que algunos deportes que se han considerado riesgosos para la prótesis de hombro, ¿sí? Por ejemplo, la natación, afecten realmente el desempeño de la prótesis. ¿Y en qué se basa esto? En las tasas de revisión. ¿Cuántos de los pacientes fueron a revisión? Este es seguimos con la revisión. Esencialmente, fíjense, puede volver a hacer deporte, ¿sí? Puede tener actividades por arriba de la cabeza. El perfil de quiénes son los que más fácilmente, ¿sí? Pueden regresar a una actividad deportiva. Pero la verdad es que no existe un consenso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue ver qué había pasado o qué ha pasado con nuestros pacientes. Y les vamos a presentar qué es lo que pasa con nuestros pacientes en la experiencia de nosotros aquí en el hospital. Muy bien, pues como ya hemos estado escuchando a través de todos estos años, pues no nos hemos podido poner de acuerdo. Siempre hay mitos, siempre hay miedos, siempre hay precauciones. El Sport Go siempre será una buena opción. El wellness para los pacientes también siempre será algo que tenemos que considerar. Y esto no cambia mucho en la prótesis de cadera, en la prótesis de rodilla. Por ahí hemos tenido comentarios y hemos escuchado que diferentes países, dependiendo de la cultura, los pacientes se operan de rodilla para poder regresar al fútbol. Entonces, ¿por qué los pacientes de hombro no merecen este tipo de actividades? Entonces, nos dimos a la tarea de realizar un estudio que actualmente se encuentra en revisión de la Clínica de Reconstrucción Articular de Hombro y Codo, en donde al final sabemos que el reemplazo de hombro es el tercer reemplazo en el cuerpo, seguido de la cadera, la rodilla, que son los primeros lugares. También los pacientes cada vez más jóvenes requieren un reemplazo de hombro. Y eso ha hecho que también las indicaciones se hayan diversificado tanto. Ya no es como hace 20 años con las indicaciones que se iniciaron, ahora se aumentaron esas indicaciones y el paciente no solo quiere perder el dolor y recuperar su función. Ellos también tienen expectativas y es importante nosotros como cirujanos saber si somos capaces de poder cumplirlas. Y entonces una de las cosas que quieren ellos retomar es la vida de actividades físicas y deportivas, y entonces nuestro objetivo fue en la población latinoamericana saber el efecto que produce el reemplazo articular en torno a la actividad física y deportiva, saber el tiempo en el que tardan ellos, si lo logran o no, saber cuál es la capacidad o cuál es el nivel de retorno y conocer las diferentes disciplinas que en nuestra población son más frecuentes. Entonces, ese fue un estudio retrospectivo que se incluyeron todos los pacientes con un reemplazo articular que declararon previamente que realizaban actividad física con un seguimiento mínimo de 2 años, y ahí incluimos
hemiprótesis, prótesis anatómica y prótesis reversa. Entonces se evaluó qué actividad se hacía antes de la cirugía y después de la cirugía, si hubo regreso a la actividad de este paciente, si hubo cambio en la disciplina, el nivel en la que regresaron, el tiempo que tardaron y evidentemente pues hicimos un test de Constant para saber cómo estaban ellos antes y cómo estuvieron después a los 2 años. Entonces, en nuestra base de datos pudimos todo lo que previamente les comenté, poder documentar todo el diagnóstico por el cual entraron a la cirugía, el tipo de implante o el tipo de prótesis que se utilizó, la actividad, el tiempo, el nivel y la satisfacción de estos mismos. Entonces, tuvimos 46 pacientes de una edad promedio de 58 años. La mayoría fueron masculinos, hombres en un 63%. El lado afectado correspondió en el 60% de los casos en un lado derecho y eso coincidió que fuera el lado dominante, el derecho más afectado en mayor de del 90%. Los diagnósticos más frecuentes por los cuales los pacientes entraron a cirugía fue por una artropatía, por mango rotador, una osteoartrosis y una secuela de fractura. Los implantes o la prótesis, el tipo de prótesis más utilizado fue la hemiprótesis, casi el 45% de los casos, seguido de una prótesis reversa y en un porcentaje menor de prótesis anatómica. En esto, nuestros pacientes antes de la cirugía reportaron que utilizaban o realizaban actividades como tipo gimnasio, yoga y golf. Cabe aclarar que 10 pacientes cambiaron de disciplina y entonces las actividades más frecuentes después de la cirugía fueron fitness, natación y yoga. Entonces, esas fueron las disciplinas que más frecuente se realizó, pero vean cómo comparado con el resto, incluyen desde caminata, senderismo, golf, cacería, raqueta, o sea, muchas disciplinas que esos pacientes al final realizaban. Al igual al nivel antes de la cirugía, el 45% regresó a su mismo nivel. Varios de estos pacientes regresaron por debajo del nivel y solo el 3% incrementó el nivel. No nos asustemos tanto porque al final está esperado estos porcentajes dentro de la literatura mundial. ¿Cuántos no regresaron? 3 pacientes, cerca del 9%. De estos pacientes que no regresaron, 2 pacientes eran con prótesis reversa y 1 paciente con prótesis anatómica. La decisión de por qué no regresaron fue que simplemente eran pacientes, 2 de ellos eran pacientes mayores de 70 años que simplemente habían perdido el interés de querer hacer una actividad deportiva. El otro no se perdió y dejó el chat y entonces ya no pudimos o ya no pudo realizar él una actividad deportiva. Y ya hablando específicamente por el tipo de prótesis, al mismo nivel regresaron con hemiprótesis el 26%, prótesis reversa el 15% y prótesis anatómica con el 6%. Por debajo del nivel, la hemiprótesis con un casi 20%, con una prótesis reversa el 15%, con una prótesis anatómica 4.3%. El nivel del retorno por arriba de prequirúrgico, que fue un poco bajo, pues estuvo en pacientes con hemiprótesis y prótesis reversa. Los pacientes pudieron en promedio, después de la cirugía, hacer 2.8 días a la semana, que eso también va en relación en donde hay reportes que solo una vez a la semana los pacientes hacen actividad, pues estos se compararon y se acercaron más al que eran 2 días a la semana que los pacientes hacían su actividad deportiva. El tiempo, que fue algo importante a recalcar, los pacientes regresaron después del 6º mes de haberse operado y la Constant Morley subió de manera significativa del pre al post, del 31 al casi 80 puntos. En nuestras conclusiones o los highlights más importantes de este estudio, pues fue que al final el retorno a la actividad física y deportiva está por arriba del 90%. Eso quiere decir que es viable en más del 90% de los casos y que pueden regresar al mismo nivel que lo desarrollaban en un tiempo promedio de 6 meses. Estos resultados
pues al final nos ayudan como médico, como cirujano, de poder nosotros hacer conciencia al paciente también, poderle decir qué sí y qué no podemos conseguir, y que al final, pues la recomendación siempre será actividades de bajo impacto, de mediano impacto o de mediano nivel, y que siempre los deportes de contacto o de alto nivel pudieran ser algo que pudieran poner en riesgo al paciente. Ahora, aquí adjuntamos una serie de videos en donde los pacientes pueden realizar actividades desde fitness, spinning, bailar flamenco, hacer ejercicio funcional en casa o dentro, fuera de ella, y los diferentes, unos controles postoperatorios, en donde al final están los 3 tipos de implantes que utilizamos. Ahora bien, qué padre que el 90% de nuestros pacientes hayan regresado a su actividad deportiva que habían previamente ellos manifestado. Pero también sabemos que del 2018 al 2023, ¿qué pasó con este tema? Sabemos que al final este es el primer estudio en Latinoamérica acerca de este tema. Eso al final es querer otra vez seguir abriendo camino durante nuestro entorno, y por qué no seguir llamando la atención y querer seguir invitando a la investigación. Pero en este estudio suizo, al final, ellos pueden llegar a manifestar o ejemplificar cómo dentro de los primeros 3 meses son pocos los pacientes que pueden regresar a la actividad deportiva. O sea que al final la rehabilitación antes de los 3 meses quizás sea difícil que los pacientes lleguen. Después de los 3 a los 6 meses, ellos o este porcentaje empieza a elevarse, y donde probablemente veamos donde todas estas disciplinas alcanzan por arriba del 80-90% de la reintegración es después del año. Pero también sabemos que hay ciertas limitaciones para ciertas actividades, y a pesar del tiempo de poder reintegrarlos, sabemos que un porcentaje pequeño de nuestros pacientes van a tener limitaciones independientemente del tiempo en el que haya avanzado o haya eh, hecho rehabilitación. Sabemos que va a haber un límite y hay un pequeño porcentaje que nuestros pacientes van a tener limitación a hacer el ejercicio. Y como ya habíamos hablado previamente, el doctor Valero bien mencionó, pues estas actividades deportivas se pueden dividir dependiendo al contacto o no contacto, a la demanda que tienen, pero vean cómo al final, en pacientes que tuvieron un seguimiento de 4 años, hay varias disciplinas como elíptica, en donde al final baja demanda van a tener un buen porcentaje de retorno. El bailar, el pescar, la pesca, los pilates y yoga van a tener un alto retorno. Eso tiene que ver mucho por el tipo de implante, por el tipo de mentalidad también del paciente, del gesto quirúrgico y del desenlace, que en la rehabilitación es sumamente importante. Pero también vemos que cuando son pacientes en donde los vamos a integrar a un deporte de alta demanda, habremos encontrado pacientes que no regresan a esa actividad. Pero hay muchos que, sorprendentemente, la calistenia, 86% retornan. Poder subir montañas, poder andar en bote, pueden tener un buen retorno. O sea, son actividades ya más complejas, de más demanda, y que quizá el voleibol y el básquetbol sean como esta parte ya más compleja de poder regresar, pero al final los pacientes tienen un buen retorno. Pero eso es lo que ha pasado en los últimos años en en las referencias bibliográficas. Entonces, para llevar a casa, la actividad física y deportiva es viable en este tipo de pacientes. Depende mucho de las expectativas, hay que ser bien conscientes, el equipo médico, el equipo multidisciplinario y el paciente. La parte de las actividades de contacto pueden llegar a ser algo en el implante. También aquellos que puedan generar un torque. Ahora aquí hago un paréntesis porque al estar enfrentándonos con pacientes candidatos a una prótesis temprana edad,
Eso quiere decir que nuestros pacientes evidentemente pueden llevar al implante al máximo. Entonces eso hay que tener cuidado. Hay que cumplir expectativas, saber bien el abordaje, saber qué implante requiere el paciente, la técnica de cierre al final también, el trabajar con los tendones es algo importante, el programa de rehabilitación de suma importancia y pues al final es quitarnos esta parte de decir, probablemente mi paciente no pueda llegar. Yo creo que hay una oportunidad franca para los pacientes de que puedan llevar su vida lo más normal posible. Y eso es lo que queremos llegar y dejar de mensaje. Agradecemos a todos por estar, ya sea en vía online, a través del Zoom y de manera presencial. Agradecemos su tiempo. Gracias.